María Magdalena, una figura central y enigmática de los Evangelios, se encuentra en el corazón de uno de los episodios más trascendentales del cristianismo, la resurrección de Jesús. Sin embargo, su historia ha sido moldeada, reinterpretada y, en muchos casos, silenciada a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que la primera testigo del evento que cimenta la fe cristiana haya sido relegada a un papel secundario? ¿Por qué una mujer que estuvo al lado de Cristo en sus momentos más cruciales fue transformada en un símbolo de arrepentimiento y pecado? Estas preguntas no solo desafían las narrativas tradicionales, sino que también invitan a reflexionar sobre las fuerzas históricas y culturales que han moldeado nuestra comprensión de esta figura extraordinaria. El relato bíblico nos presenta a María Magdalena como una mujer profundamente comprometida con Jesús. Según los evangelios canónicos, ella estuvo presente en la crucifixión, permaneció junto al sepulcro y fue la primera en encontrarlo vacío. Más aún, fue la primera persona a quien Jesús se apareció tras su resurrección y quien recibió el mandato de anunciar esta noticia a los apóstoles. Este hecho es monumental. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres carecía de valor legal, Jesús confió el mensaje más importante del cristianismo a una mujer. Pero este acto radical parece haber sido eclipsado por siglos de interpretaciones patriarcales que buscaron minimizar su relevancia. La imagen de María Magdalena como pecadora arrepentida no proviene de los textos bíblicos originales, sino de una amalgama posterior creada por líderes eclesiásticos. En el siglo V, el Papa León Magno consolidó esta representación al fusionar a María Magdalena con otras figuras femeninas mencionadas en los Evangelios, como la mujer adúltera y la pecadora que ungió los pies de Jesús. Este acto no solo distorsionó su identidad, sino que también sirvió para encasillarla en un rol que era más aceptable dentro de las estructuras patriarcales de la Iglesia, el de una mujer redimida por su sumisión y arrepentimiento. Sin embargo, los textos apócrifos pintan un retrato muy diferente. En el Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto en el siglo XIX, María Magdalena emerge como una líder espiritual y una confidente cercana de Jesús. Este Evangelio describe cómo ella compartió enseñanzas secretas que había recibido directamente del Salvador, lo que provocó tensiones con algunos apóstoles, particularmente Pedro. En un pasaje notable, Pedro cuestiona por qué Jesús habría confiado estas revelaciones a una mujer, reflejando quizás las luchas internas sobre el liderazgo femenino en la Iglesia primitiva. ¿Es posible que estas tensiones hayan influido en la decisión de excluir estos textos del canon bíblico? ¿Qué temían perder los líderes eclesiásticos al permitir que María Magdalena ocupara el lugar que le correspondía? La controversia no termina ahí. Algunos estudiosos modernos han sugerido que la relación entre Jesús y María Magdalena podría haber sido más íntima de lo que indican los textos canónicos. Aunque estas teorías carecen de evidencia histórica sólida y han sido popularizadas principalmente por obras como el Código da Vinci, plantean preguntas intrigantes sobre por qué su figura fue tan intensamente demonizada. Si bien es improbable que haya habido un vínculo matrimonial entre ellos, estas especulaciones subrayan un hecho innegable: María Magdalena era una figura profundamente importante para Jesús y su movimiento. La marginación histórica de María Magdalena no puede entenderse fuera del contexto más amplio del patriarcado religioso. Desde sus inicios, la Iglesia cristiana se desarrolló en un mundo dominado por hombres donde las mujeres eran vistas como inferiores tanto espiritual como intelectualmente. Reconocer a María Magdalena como apóstol entre los apóstoles habría desafiado estas normas profundamente arraigadas. En cambio, al reducirla al arquetipo de la pecadora arrepentida, se aseguró que su influencia quedara limitada a un ámbito moral y personal, lejos del poder institucional. Pero incluso dentro del marco limitado que se le permitió ocupar, María Magdalena sigue siendo una figura revolucionaria. Su testimonio de la resurrección no solo desafió las expectativas sociales de su tiempo, sino que también estableció un precedente teológico poderoso:
La fe no depende del género ni del estatus social, sino del amor y la fidelidad hacia Cristo. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En tiempos recientes, ha habido esfuerzos por rehabilitar su imagen. En 2016, el Papa Francisco elevó su memoria litúrgica al rango de fiesta, reconociéndola oficialmente como Apóstol de los Apóstoles. Este gesto tardío es significativo pero insuficiente para deshacer siglos de tergiversaciones. La pregunta persiste: ¿qué más se ha perdido o distorsionado sobre su vida y legado? ¿Qué otros aspectos del cristianismo primitivo han sido silenciados para conformarse a las normas patriarcales? La historia de María Magdalena es un recordatorio poderoso de cómo las narrativas pueden ser moldeadas por quienes tienen el poder para contarlas. Es también una invitación a cuestionar lo que damos por sentado y a buscar verdades más profundas detrás de las versiones oficiales. En última instancia, quizás nunca sepamos toda la verdad sobre ella. Pero lo que está claro es que su legado sigue vivo, desafiándonos a reconsiderar nuestras ideas sobre género, poder y espiritualidad. ¿Podría ser María Magdalena el símbolo olvidado de una iglesia más inclusiva y equitativa? ¿Qué impacto tendría reconocer plenamente su papel en el cristianismo primitivo? Estas preguntas no solo son relevantes para los creyentes religiosos, también tocan temas universales sobre quien tiene derecho a ser escuchado y recordado en nuestra historia colectiva. La figura de María Magdalena nos invita a mirar más allá de las etiquetas simplistas y a explorar las complejidades humanas detrás de los mitos religiosos. Su historia no es solo un relato del pasado, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas contemporáneas por igualdad y justicia. Y quizás esa sea la mayor lección que nos deja: incluso cuando nuestras voces son silenciadas o distorsionadas, la verdad tiene una forma persistente e inevitable de salir a la luz. En el corazón de la historia del cristianismo yace una figura enigmática y controvertida: María Magdalena. Durante siglos, su imagen ha sido moldeada y remoldeada por las manos de la tradición, la interpretación, quizás, la manipulación deliberada. El Papa León Magno, en el siglo V, jugó un papel crucial en la consolidación de una imagen que perduraría por más de un milenio, la de María Magdalena como una prostituta arrepentida. Esta caracterización, sin embargo, no encuentra respaldo en los textos bíblicos originales, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿fue esta una simple confusión o un acto calculado con consecuencias de largo alcance? La transformación de María Magdalena de discípula devota a pecadora redimida no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso gradual de reinterpretación y fusión de diferentes personajes femeninos mencionados en los Evangelios. El Papa León Magno, en sus sermones, fusionó a María Magdalena con otras figuras, como la mujer anónima que ungió los pies de Jesús y la adúltera que Jesús salvó de la lapidación. Esta amalgama creó una narrativa poderosa pero históricamente cuestionable. ¿Por qué se produjo esta fusión? Algunos argumentan que fue un error inocente, producto de una lectura superficial de los textos evangélicos. Sin embargo, esta explicación parece insuficiente dada la importancia de María Magdalena en los relatos de la resurrección. Una teoría más provocativa sugiere que fue una estrategia deliberada para disminuir su influencia y autoridad en la Iglesia primitiva. Consideremos el contexto histórico. En los primeros siglos del cristianismo, las mujeres desempeñaron roles significativos en la propagación y liderazgo de la fe. Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María, presentan a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual, incluso por encima de algunos apóstoles masculinos. Esta realidad chocaba con las estructuras patriarcales predominantes tanto en la sociedad romana como en la naciente jerarquía eclesiástica. La transformación de María Magdalena en una pecadora arrepentida cumplía varios propósitos. Primero, reforzaba la narrativa del poder redentor de Cristo, proporcionando un ejemplo dramático de transformación espiritual.
Segundo, y quizás más significativamente, relegaba a María Magdalena a un papel que, aunque importante, estaba subordinado a la autoridad masculina. Ya no era la apóstol de los apóstoles, sino una mujer cuyo valor principal residía en su arrepentimiento y sumisión. Esta caracterización tuvo consecuencias profundas y duraderas. Durante siglos, María Magdalena fue representada en el arte y la literatura como la prostituta arrepentida, con imágenes que enfatizaban su sensualidad y penitencia. Esta imagen no solo oscureció su verdadero papel histórico, sino que también estableció un paradigma problemático para la comprensión del papel de las mujeres en la Iglesia. La controversia se intensifica cuando consideramos los textos que fueron excluidos del canon bíblico. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, presenta una imagen radicalmente diferente de María Magdalena. En este texto, ella aparece como una líder espiritual respetada, receptora de revelaciones especiales de Jesús. El Evangelio incluso describe un conflicto entre María y Pedro, sugiriendo tensiones tempranas sobre el liderazgo femenino en la Iglesia. ¿Por qué estos textos fueron excluidos? La respuesta oficial es que no cumplían con los criterios de autenticidad apostólica. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que la exclusión fue motivada, al menos en parte, por el deseo de marginar las voces femeninas en la tradición cristiana. Esta teoría gana fuerza cuando consideramos cómo la imagen de María Magdalena fue sistemáticamente reconfigurada en los siglos siguientes. La cuestión de María Magdalena no es simplemente un debate histórico, tiene implicaciones profundas para la comprensión contemporánea del cristianismo y el papel de las mujeres en la religión. Si María Magdalena fue realmente una líder espiritual respetada en la Iglesia primitiva, ¿cómo cambia esto nuestra percepción de la tradición cristiana? ¿Qué otras voces femeninas podrían haber sido silenciadas o reinterpretadas a lo largo de la historia? El debate se vuelve aún más polémico cuando consideramos las implicaciones teológicas. Si María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado y fue comisionada por él para llevar la noticia a los otros discípulos, ¿no la convierte esto en una figura apostólica por derecho propio? Algunos teólogos argumentan que su papel como apóstol de los apóstoles debería otorgarle un estatus equivalente al de Pedro en la tradición de la Iglesia. La Iglesia Católica ha dado pasos en las últimas décadas para rehabilitar la imagen de María Magdalena. En 2016, el Papa Francisco elevó su conmemoración litúrgica al rango de fiesta, reconociéndola oficialmente como la apóstol de los apóstoles. Sin embargo, para muchos, estos gestos son insuficientes para corregir siglos de tergiversación. La controversia en torno a María Magdalena también toca temas más amplios de género y poder en la religión. ¿Cómo influye la interpretación histórica de figuras femeninas en las actitudes contemporáneas hacia el liderazgo de las mujeres en la Iglesia? ¿Es la marginación de María Magdalena un síntoma de un problema más profundo de misoginia institucionalizada en la tradición cristiana? Algunos argumentan que la rehabilitación de María Magdalena es crucial para abordar los desequilibrios de género en la Iglesia contemporánea. Otros ven en ella un símbolo de una tradición cristiana más inclusiva y equitativa que fue suprimida por las estructuras patriarcales. La cuestión se vuelve aún más controvertida cuando se considera en el contexto de debates actuales sobre la ordenación de mujeres y su papel en el liderazgo eclesiástico. La imagen de María Magdalena como pecadora arrepentida también ha tenido un impacto duradero en las actitudes culturales hacia la sexualidad femenina y la redención. ¿Ha contribuido esta caracterización a una visión problemática de la sexualidad femenina dentro de la tradición cristiana? ¿Cómo ha influido en las narrativas sobre el pecado, el arrepentimiento y la gracia? El debate sobre María Magdalena no se limita al ámbito religioso. En la cultura popular, su figura ha sido reinterpretada de múltiples maneras, desde la controversial novela El Código da Vinci hasta representaciones artísticas que desafían las narrativas tradicionales.
Estas reinterpretaciones, aunque a menudo históricamente cuestionables, reflejan un deseo continuo de reclamar y reexaminar su legado. La cuestión de María Magdalena nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen y mantienen las narrativas históricas y religiosas. ¿Quién tiene el poder de definir estas narrativas? ¿Cómo influyen nuestros propios sesgos y presuposiciones en nuestra interpretación de figuras históricas? En última instancia, el debate sobre María Magdalena es un recordatorio de la complejidad y las contradicciones inherentes a la tradición cristiana. Es una invitación a cuestionar las narrativas establecidas, a buscar una comprensión más profunda y matizada de nuestra herencia espiritual. A medida que continuamos desentrañando el misterio de María Magdalena, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la fe, la historia y el poder. Su historia nos desafía a considerar cómo las interpretaciones del pasado dan forma a nuestro presente y futuro. ¿Estamos dispuestos a enfrentar las incómodas verdades que pueden surgir de este examen? ¿Qué implicaciones tiene la rehabilitación de María Magdalena para la Iglesia y la sociedad en general? El legado de María Magdalena sigue siendo un terreno fértil para el debate y la reflexión. Su historia nos recuerda que incluso las figuras más veneradas de nuestra tradición religiosa pueden ser objeto de reinterpretación y controversia. En un mundo que lucha por la igualdad y la justicia, la figura de María Magdalena permanece como un poderoso símbolo de las voces marginadas que buscan ser escuchadas y reconocidas. Los evangelios apócrifos, como el de María y el de Felipe, nos presentan una versión de María Magdalena que desafía profundamente las narrativas establecidas por la tradición cristiana oficial. En estos textos, ella no es simplemente una seguidora fiel, sino una figura central en las enseñanzas de Jesús, una mujer que no solo comprendió su mensaje en profundidad, sino que también lo transmitió con autoridad. En ellos se describe cómo Pedro y otros discípulos cuestionaban su posición y su sabiduría, mientras Jesús intervenía para defenderla. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué estos textos fueron excluidos del canon oficial? ¿Qué temía perder la Iglesia al permitir que esta versión de María Magdalena formara parte de la narrativa dominante? Tal vez la respuesta radique en el hecho de que estos evangelios muestran una iglesia primitiva donde las mujeres tenían un rol mucho más relevante del que se les permitió después. El Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto en el siglo XIX, es uno de los documentos más reveladores sobre el papel de María Magdalena en la comunidad cristiana primitiva. En este Evangelio, ella aparece como una líder espiritual reconocida por su capacidad para recibir y comprender revelaciones divinas. En un pasaje notable, Pedro le pide que comparta las palabras del Salvador que ella había escuchado y ellos no. María responde relatando una visión que tuvo de Jesús y explicando enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma y su ascenso hacia lo divino. Sin embargo, esta revelación provoca tensiones entre los discípulos. Andrés expresa dudas sobre la autenticidad de sus palabras, mientras Pedro llega a cuestionar si Jesús realmente habría confiado tales enseñanzas a una mujer. Este conflicto pone de manifiesto no solo las luchas internas dentro de la Iglesia primitiva, sino también el desafío que representaba María Magdalena para las estructuras patriarcales emergentes. El Evangelio de Felipe, otro texto apócrifo, va aún más lejos al describir a María Magdalena como la compañera cercana de Jesús. Aunque el término compañera ha sido interpretado de diversas maneras, desde una relación espiritual hasta una conexión más íntima, lo que queda claro es que ella ocupaba un lugar especial en el círculo de discípulos. En este Evangelio se menciona que Jesús solía besarla en la boca, un gesto cargado de simbolismo en la tradición gnóstica, donde el beso representaba la transmisión del conocimiento divino. Este detalle ha sido objeto de innumerables debates y especulaciones. ¿Era este un gesto puramente espiritual o indicaba una relación más personal entre ambos? Aunque no hay evidencia histórica sólida para afirmar que Jesús y María Magdalena fueran pareja,
la mera posibilidad ha generado controversia durante siglos. La exclusión de estos textos del canon bíblico oficial no puede entenderse fuera del contexto histórico en el que se produjo. A medida que el cristianismo pasó de ser un movimiento marginal a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, surgió la necesidad de establecer una narrativa coherente y controlada. Los evangelios apócrifos, con sus visiones alternativas del mensaje de Jesús y sus roles prominentes para las mujeres, representaban una amenaza para esta unidad. Al relegar estos textos al estatus de apócrifos, un término que a menudo se interpreta erróneamente como falsos, los líderes eclesiásticos pudieron consolidar una versión del cristianismo que reflejaba las estructuras patriarcales de su tiempo. El caso de María Magdalena es especialmente revelador porque pone al descubierto cómo las dinámicas de poder influyeron en la construcción del cristianismo tal como lo conocemos hoy. Si aceptamos los relatos apócrifos como legítimos, o al menos como representaciones válidas de ciertas corrientes dentro del cristianismo primitivo, entonces debemos reconsiderar muchas de nuestras suposiciones sobre el papel de las mujeres en los primeros días de la Iglesia. ¿Qué habría sucedido si los evangelios apócrifos hubieran sido incluidos en el canon? ¿Cómo habría cambiado esto nuestra comprensión del liderazgo femenino dentro del cristianismo? Estas preguntas no son meras especulaciones académicas, tienen implicaciones profundas para los debates contemporáneos sobre género y poder dentro de las instituciones religiosas. La figura de María Magdalena también plantea interrogantes sobre cómo definimos la autoridad espiritual. En los evangelios canónicos, ella es presentada como la primera testigo de la resurrección, un evento que constituye el núcleo mismo del mensaje cristiano. Sin embargo, su testimonio fue recibido con incredulidad por los otros discípulos, quienes no consideraban a las mujeres como testigos fiables. Este episodio subraya una paradoja fundamental. Aunque Jesús rompió con muchas normas sociales y religiosas al incluir a mujeres como parte integral de su ministerio, estas mismas mujeres fueron marginadas por aquellos que heredaron su legado. La teología feminista ha recurrido a María Magdalena como un símbolo poderoso para desafiar las estructuras patriarcales dentro del cristianismo. Su historia es vista como un ejemplo tanto del potencial transformador del mensaje cristiano como de cómo este mensaje ha sido distorsionado por intereses humanos. Al reivindicar a María Magdalena como líder espiritual y apóstol entre los apóstoles, estas corrientes buscan recuperar una visión más inclusiva y equitativa del cristianismo. Sin embargo, esta reinterpretación no está exenta de controversia. Para algunos sectores conservadores dentro de la Iglesia, cualquier intento de rehabilitar a María Magdalena más allá del rol tradicional asignado a ella representa una amenaza para el orden establecido. Argumentan que los textos apócrifos no son confiables y que cualquier desviación del canon oficial socava la autoridad misma de la Iglesia. Este conflicto pone al descubierto tensiones más amplias sobre cómo se interpreta y se adapta la tradición religiosa en respuesta a los cambios culturales. La figura de María Magdalena también ha sido objeto de fascinación en la cultura popular moderna. Desde novelas como El Código Da Vinci hasta películas y documentales, su historia ha sido reinterpretada una y otra vez, a menudo enfatizando aspectos controvertidos o especulativos. Estas representaciones han contribuido a mantener viva la discusión sobre su papel histórico y teológico, pero también han generado críticas por su falta de rigor académico. En última instancia, lo que hace a María Magdalena tan fascinante es precisamente lo difícil que resulta encasillarla en una categoría única o definitiva. Es simultáneamente discípula fiel, líder espiritual e icono cultural, un personaje cuya complejidad refleja las contradicciones inherentes al cristianismo mismo. Su historia nos invita a cuestionar no solo las narrativas oficiales sobre el pasado, sino también nuestras propias ideas sobre fe, poder y género. El legado de María Magdalena sigue siendo un terreno fértil para el debate y la reflexión.
Su figura nos desafía a mirar más allá de las versiones simplificadas y a buscar verdades más profundas detrás de los mitos religiosos. Al hacerlo, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre quién tiene derecho a ser recordado y cómo se construyen las historias que dan forma a nuestra identidad colectiva. ¿Es posible reconciliar las diferentes versiones de María Magdalena en una narrativa coherente? ¿O debemos aceptar que su historia siempre estará marcada por tensiones irresueltas? Lo único cierto es que su figura seguirá inspirando tanto admiración como controversia mientras continuemos explorando los misterios del pasado y sus ecos en nuestro presente. Uno de los episodios más fascinantes y controvertidos de los textos apócrifos es el conflicto entre Pedro y María Magdalena, un enfrentamiento que no solo pone en evidencia las tensiones internas de la Iglesia primitiva, sino que también arroja luz sobre los debates más amplios sobre género, poder y autoridad espiritual. En el Evangelio de María, un texto gnóstico del siglo II, Pedro cuestiona abiertamente las visiones y enseñanzas de María Magdalena, sugiriendo que Jesús no habría confiado revelaciones tan importantes a una mujer. Este momento no es simplemente un desacuerdo entre dos discípulos, es un símbolo de las luchas por el liderazgo dentro de una comunidad cristiana en formación, donde las mujeres desempeñaban roles mucho más prominentes de lo que la tradición posterior admitiría. El Evangelio de María nos presenta una escena cargada de tensión. Tras la partida de Jesús, los apóstoles se encuentran desorientados y llenos de dudas sobre cómo continuar su misión. Es entonces cuando María Magdalena se levanta para consolarlos y compartir una visión que tuvo del Salvador. Su relato incluye enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma y su ascenso hacia lo divino, conceptos que resuenan con el pensamiento gnóstico. Sin embargo, su intervención no es recibida con unanimidad. Andrés expresa dudas sobre la autenticidad de sus palabras, mientras que Pedro va más allá al cuestionar directamente si Jesús realmente habría confiado tales revelaciones a una mujer. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros?, pregunta Pedro, encapsulando en una sola frase siglos de resistencia institucional al liderazgo femenino. La respuesta a esta objeción viene de Leví, identificado por algunos como el apóstol Mateo, quien reprende a Pedro con palabras contundentes: si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Este intercambio no solo reivindica la autoridad espiritual de María Magdalena, sino que también expone las divisiones internas dentro del círculo apostólico. ¿Era este conflicto simplemente un reflejo de tensiones personales o representaba algo más profundo? ¿Podría ser que este episodio simbolizara una lucha más amplia entre visiones diferentes del cristianismo primitivo, una inclusiva y liderada por mujeres, y otra que buscaba consolidar un liderazgo masculino exclusivo? Para entender mejor este enfrentamiento, es crucial situarlo en su contexto histórico. En los primeros siglos del cristianismo, las comunidades cristianas estaban lejos de ser homogéneas. Eran grupos dispersos por todo el Mediterráneo oriental, a menudo aislados unos de otros y profundamente influenciados por las culturas locales. En muchas de estas comunidades, las mujeres desempeñaban roles destacados como maestras, profetas y líderes espirituales. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó a institucionalizarse y a alinearse con las estructuras patriarcales del Imperio Romano, estas mujeres fueron gradualmente marginadas. El conflicto entre Pedro y María Magdalena puede interpretarse como un microcosmos de este proceso histórico. Pedro representa la autoridad emergente de una iglesia jerárquica dominada por hombres, mientras que María encarna una tradición alternativa en la que las mujeres eran reconocidas como líderes espirituales legítimas. Este choque no se limitó al ámbito teológico, tuvo implicaciones prácticas muy reales para la organización y dirección de las comunidades cristianas. Es importante señalar que este conflicto no aparece en los evangelios canónicos.
En estos textos, Pedro y María Magdalena son presentados como seguidores fieles de Jesús sin indicios de rivalidad abierta. Sin embargo, los evangelios apócrifos ofrecen una perspectiva diferente que ha sido objeto de intensos debates académicos. Algunos estudiosos argumentan que estos textos reflejan tradiciones auténticas del cristianismo primitivo que fueron suprimidas por la Iglesia oficial. Otros sostienen que los evangelios apócrifos son productos tardíos e ideológicamente cargados que deben leerse con cautela. Independientemente de su origen exacto, el Evangelio de María plantea preguntas incómodas para la tradición cristiana establecida. Si Jesús realmente confió enseñanzas especiales a María Magdalena, ¿por qué no se reconoce este hecho en los textos canónicos? ¿Fue esta omisión un simple accidente histórico o el resultado de un esfuerzo deliberado por parte de los líderes eclesiásticos para minimizar el papel de las mujeres en la narrativa cristiana? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero subrayan la necesidad de examinar críticamente cómo se construyeron las narrativas religiosas y quiénes fueron excluidos en el proceso. El enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena también tiene resonancias contemporáneas. En un momento en que muchas denominaciones cristianas todavía debaten el papel adecuado de las mujeres en el liderazgo eclesiástico, este episodio ofrece un recordatorio poderoso de que estas tensiones no son nuevas. De hecho, están profundamente arraigadas en la historia misma del cristianismo. Al reivindicar a María Magdalena como líder espiritual y apóstol entre los apóstoles, algunos teólogos feministas buscan recuperar una visión más inclusiva del cristianismo primitivo. Sin embargo, esta reinterpretación no está exenta de controversia. Los críticos argumentan que los evangelios apócrifos son demasiado especulativos para usarse como base para reevaluar la tradición cristiana. También señalan que estos textos a menudo contienen elementos gnósticos que son incompatibles con la teología ortodoxa. Pero estas objeciones no han detenido el creciente interés por María Magdalena como figura simbólica tanto dentro como fuera del ámbito religioso. En última instancia, lo que hace al conflicto entre Pedro y María Magdalena tan fascinante es su capacidad para iluminar cuestiones fundamentales sobre poder, género y autoridad espiritual. Este episodio nos obliga a confrontar nuestras propias suposiciones sobre quién tiene derecho a liderar y cómo se define ese liderazgo. También nos invita a considerar cómo las narrativas históricas son moldeadas por aquellos en posiciones de poder y qué voces han sido silenciadas en el proceso. El legado del enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena sigue siendo relevante hoy en día porque toca temas universales sobre justicia e igualdad. Al explorar este episodio con mente abierta y espíritu crítico, podemos obtener una comprensión más rica y matizada tanto del pasado como del presente del cristianismo. Y quizás lo más importante es que podemos encontrar inspiración para imaginar un futuro donde todas las voces sean escuchadas y valoradas por igual. La figura de María Magdalena continúa siendo un terreno fértil para el debate teológico e histórico precisamente porque resiste ser encasillada en una sola narrativa o interpretación. Su historia nos desafía a mirar más allá de las versiones oficiales y a buscar verdades más profundas detrás de los mitos religiosos. Al hacerlo, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre quién tiene derecho a ser recordado y cómo se construyen las historias que dan forma a nuestra identidad colectiva. ¿Es posible reconciliar estas diferentes visiones del cristianismo primitivo? ¿O debemos aceptar que siempre habrá tensiones irresueltas entre tradición e innovación? Lo único seguro es que mientras sigamos explorando estos temas con honestidad intelectual y empatía espiritual, el legado tanto de Pedro como de María Magdalena seguirá inspirando tanto admiración como controversia en generaciones futuras. La historia de María Magdalena no puede entenderse plenamente sin abordar el contexto patriarcal en el que la Iglesia primitiva evolucionó y se consolidó. En una sociedad profundamente marcada por estructuras de poder masculinas, donde las mujeres eran relegadas a roles secundarios tanto en lo social como en lo religioso,
El papel de María Magdalena como apóstol de los apóstoles representaba una anomalía radical. Ella no solo fue la primera testigo de la resurrección de Cristo, sino también la encargada de anunciar esta noticia a los discípulos, un acto que la coloca en el centro mismo del mensaje cristiano. Sin embargo, su relegación posterior al papel de pecadora arrepentida y su casi total desaparición como líder espiritual en la narrativa oficial no puede ser vista como un simple error histórico. Más bien, parece ser el resultado de un esfuerzo deliberado por parte de los líderes eclesiásticos para mantener el control masculino sobre la narrativa cristiana y consolidar una estructura jerárquica que excluyera a las mujeres del liderazgo. La Iglesia primitiva surgió en un mundo grecorromano donde las mujeres tenían poco o ningún valor intrínseco fuera de su relación con los hombres. Eran vistas como propiedad de sus padres, esposos o hijos, y su testimonio carecía de validez legal. En este contexto, el movimiento cristiano inicial ofrecía una alternativa revolucionaria. Jesús rompió con las normas sociales al incluir a mujeres en su círculo más cercano, tratándolas como iguales y otorgándoles roles significativos dentro de su ministerio. María Magdalena es quizás el ejemplo más destacado de esta inclusión radical. Según los evangelios canónicos, ella acompañó a Jesús durante su ministerio, estuvo presente en su crucifixión y fue la primera en verlo resucitado. Este último hecho es especialmente significativo porque, en una cultura donde el testimonio femenino era considerado poco fiable, Jesús eligió a una mujer para ser la primera mensajera de su resurrección. Sin embargo, esta igualdad inicial pronto se encontró con resistencia. A medida que el cristianismo se expandía y buscaba legitimidad dentro del Imperio Romano, comenzó a adoptar las estructuras patriarcales predominantes. Los textos apócrifos, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, sugieren que esta transición no estuvo exenta de conflictos internos. En estos textos, se describe cómo algunos discípulos masculinos, particularmente Pedro, cuestionaban la autoridad espiritual de María Magdalena. En el Evangelio de María, Pedro incluso expresa abiertamente su incredulidad ante las enseñanzas que ella afirma haber recibido directamente de Jesús. Este episodio refleja una lucha más amplia dentro del cristianismo primitivo sobre quién tenía derecho a liderar y enseñar. El conflicto entre Pedro y María Magdalena puede interpretarse como un microcosmos del proceso mediante el cual las voces femeninas fueron gradualmente silenciadas dentro de la Iglesia. Pedro representa la autoridad emergente de una estructura jerárquica masculina, mientras que María encarna una tradición alternativa en la que las mujeres desempeñaban roles prominentes como líderes espirituales y transmisoras del mensaje cristiano. La eventual victoria de la visión patriarcal no solo marginó a figuras como María Magdalena, sino que también moldeó profundamente la doctrina y organización eclesiástica durante siglos. La transformación de María Magdalena en una pecadora arrepentida fue un paso clave en este proceso. Aunque los evangelios canónicos no respaldan esta caracterización, la confusión entre ella y otras figuras femeninas como la mujer adúltera o la pecadora que ungió los pies de Jesús fue una construcción posterior. Esta imagen se consolidó en los sermones del Papa León Magno en el siglo V. Al reducirla al arquetipo de la mujer caída redimida por Cristo, se neutralizó su papel como líder espiritual y se reforzó una narrativa que enfatizaba la necesidad de sumisión femenina. Esta reinterpretación tuvo implicaciones profundas no solo para María Magdalena sino también para todas las mujeres dentro del cristianismo. Al relegarlas a roles secundarios y enfatizar su necesidad de redención, se estableció un modelo que justificaba su exclusión del liderazgo eclesiástico. Incluso cuando las mujeres desempeñaban roles significativos en las primeras comunidades cristianas, como liderar iglesias domésticas o actuar como profetisas, estas contribuciones fueron minimizadas o eliminadas por completo de la narrativa oficial. El impacto del patriarcado religioso no se limitó al ámbito institucional, también moldeó profundamente la teología cristiana.
La insistencia en asociar a María Magdalena con el pecado sexual reflejaba una obsesión más amplia con controlar la sexualidad femenina y establecer normas rígidas sobre el comportamiento adecuado para las mujeres. Este enfoque no solo distorsionó su figura histórica, sino que también contribuyó a perpetuar actitudes problemáticas hacia las mujeres dentro y fuera del ámbito religioso. Sin embargo, es importante señalar que esta marginación no fue total ni definitiva. A lo largo de los siglos, María Magdalena continuó siendo venerada por muchas comunidades cristianas como un modelo de fe y devoción. Su título de Apóstol de los Apóstoles, aunque raramente enfatizado en comparación con otros aspectos más problemáticos de su representación, nunca desapareció por completo. En tiempos recientes, ha habido esfuerzos por rehabilitar su imagen y reconocer plenamente su papel central en los orígenes del cristianismo. El Papa Francisco dio un paso significativo en esta dirección al elevar su memoria litúrgica al rango de fiesta en 2016, reconociéndola oficialmente como Apóstol de los Apóstoles. Este gesto fue interpretado por muchos como un intento tardío pero importante de corregir siglos de injusticia histórica. Sin embargo, para otros, este reconocimiento llega demasiado tarde y hace poco para abordar las estructuras patriarcales más amplias que todavía dominan muchas instituciones religiosas. La historia de María Magdalena plantea preguntas incómodas pero necesarias sobre cómo se construyen las narrativas religiosas y quién tiene el poder para definirlas. ¿Fue su relegación al papel de pecadora arrepentida simplemente un accidente histórico o un acto deliberado diseñado para consolidar el poder masculino? ¿Qué habría sucedido si su verdadero papel como líder espiritual hubiera sido plenamente reconocido desde el principio? Estas preguntas no solo son relevantes para entender el pasado, también tienen implicaciones profundas para los debates contemporáneos sobre género y poder dentro del cristianismo. En última instancia, María Magdalena sigue siendo una figura profundamente subversiva precisamente porque desafía las categorías tradicionales impuestas por siglos de interpretación patriarcal. Su historia nos invita a reconsiderar nuestras propias ideas sobre liderazgo espiritual y a cuestionar las estructuras que han perpetuado desigualdades durante tanto tiempo. El legado del patriarcado religioso es innegable, pero también lo es la capacidad del mensaje cristiano original para trascender estas limitaciones humanas. Al recuperar a figuras como María Magdalena en toda su complejidad e importancia histórica, no solo hacemos justicia a quienes fueron marginados, también abrimos nuevas posibilidades para imaginar un futuro donde todas las voces sean escuchadas y valoradas por igual. María Magdalena es mucho más que una figura histórica o un símbolo teológico, es un recordatorio vivo de cómo incluso las narrativas más sagradas pueden ser moldeadas por intereses humanos y cómo siempre existe la posibilidad, y quizás incluso la obligación, de reescribirlas en busca de una verdad más inclusiva y equitativa. ¿Estamos dispuestos a aceptar este desafío? ¿O seguiremos permitiendo que las estructuras patriarcales definan quién tiene derecho a liderar y quién debe permanecer en silencio? Estas son preguntas que cada generación debe enfrentar por sí misma mientras lucha por reconciliar fe e igualdad en un mundo todavía marcado por profundas divisiones históricas e ideológicas. No fue sino hasta el siglo XX cuando la Iglesia Católica comenzó a revisar su postura histórica hacia María Magdalena, una figura que había sido relegada durante siglos al papel de pecadora arrepentida. En 1988, el Papa Juan Pablo II dio un paso significativo al reconocerla como Apóstol de los Apóstoles, un título que subraya su importancia en los primeros días del cristianismo. Sin embargo, este reconocimiento tardío, aunque simbólicamente poderoso, no borra los siglos de marginación y tergiversación que sufrió su figura. Más bien, pone de manifiesto las complejas dinámicas de poder y género que han moldeado la narrativa cristiana desde sus inicios. ¿Por qué se tardó tanto en rehabilitar su imagen? ¿Qué temores o intereses subyacentes llevaron a la Iglesia a mantenerla en las sombras durante tanto tiempo?
María Magdalena es mencionada por su nombre más veces que la mayoría de los apóstoles en los evangelios canónicos, lo que ya indica su relevancia dentro del círculo íntimo de Jesús. Fue testigo de su crucifixión, estuvo presente en su entierro y fue la primera persona en encontrar el sepulcro vacío. Según el Evangelio de Juan, fue también la primera en ver a Jesús resucitado y en recibir el encargo de anunciar esta noticia a los demás discípulos. Este hecho no es menor. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres carecía de valor legal, Jesús confió el mensaje más importante del cristianismo a una mujer. Sin embargo, esta radicalidad inicial fue rápidamente eclipsada por una narrativa que buscaba consolidar un liderazgo masculino exclusivo. El reconocimiento de María Magdalena como apóstol de los apóstoles por parte de Juan Pablo II fue un intento por corregir esta injusticia histórica, pero también reflejó un cambio más amplio dentro de la Iglesia. A lo largo del siglo XX, el movimiento feminista y los estudios bíblicos críticos comenzaron a cuestionar las narrativas tradicionales sobre figuras femeninas en la Biblia. María Magdalena emergió como un símbolo poderoso de resistencia contra las estructuras patriarcales que habían dominado la interpretación cristiana durante siglos. Sin embargo, este reconocimiento oficial llegó acompañado de tensiones internas dentro de la Iglesia, ya que muchos sectores conservadores veían cualquier intento de rehabilitar su figura como una amenaza al orden establecido. La rehabilitación tardía de María Magdalena plantea preguntas incómodas sobre cómo se construyen y perpetúan las narrativas religiosas. Durante siglos, fue presentada como una prostituta arrepentida, una representación que no tiene base en los textos canónicos pero que se consolidó a través de sermones y tradiciones posteriores. Esta imagen no solo distorsionó su papel histórico, sino que también sirvió para justificar la exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico. Al reducirla al arquetipo de la mujer caída redimida por Cristo, se neutralizó su potencial como modelo para otras mujeres dentro del cristianismo. El impacto cultural y teológico de esta tergiversación es difícil de sobreestimar. María Magdalena se convirtió en un símbolo ambivalente. Por un lado, representaba el poder transformador del arrepentimiento y la gracia divina. Por otro, reforzaba estereotipos dañinos sobre la sexualidad femenina y perpetuaba una visión limitada del papel de las mujeres en la Iglesia. Incluso después de su rehabilitación oficial, estas representaciones problemáticas continúan influyendo en cómo se percibe su figura tanto dentro como fuera del ámbito religioso. El proceso de rehabilitación también pone al descubierto las tensiones entre tradición e innovación dentro del catolicismo. Mientras que algunos ven el reconocimiento tardío de María Magdalena como un paso hacia una mayor inclusión y justicia histórica, otros lo interpretan como un gesto simbólico vacío que no aborda las desigualdades estructurales más profundas dentro de la Iglesia. Por ejemplo, aunque se le reconoce como apóstol de los apóstoles, este título no ha llevado a cambios significativos en términos del acceso de las mujeres al liderazgo eclesiástico o al sacerdocio. La figura de María Magdalena también ha sido objeto de intensos debates académicos y culturales en tiempos recientes. Los estudios bíblicos feministas han jugado un papel crucial en desentrañar las capas de interpretación patriarcal que han oscurecido su verdadero papel en el cristianismo primitivo. Estos estudios sugieren que María Magdalena no solo fue una seguidora fiel, sino también una líder espiritual con un profundo entendimiento del mensaje de Jesús. En este sentido, su relegación al papel de pecadora arrepentida puede interpretarse como parte de un esfuerzo más amplio por parte de los líderes eclesiásticos para consolidar una narrativa masculina dominante. La cultura popular también ha contribuido a reavivar el interés por María Magdalena, aunque no sin controversia. Obras como El Código da Vinci han popularizado teorías especulativas sobre su relación con Jesús, presentándola como su esposa o compañera íntima. Aunque estas teorías carecen de evidencia histórica sólida,
han generado debates apasionados sobre cómo interpretamos las figuras bíblicas y qué significa realmente rehabilitar a alguien cuya historia ha sido tan profundamente tergiversada. En última instancia, el resurgimiento desde las sombras de María Magdalena es tanto un triunfo como un recordatorio inquietante. Es un triunfo porque demuestra que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reescritas, pero también es un recordatorio inquietante porque subraya cuánto tiempo puede llevar corregir una injusticia histórica y cuán profundamente pueden arraigarse estas distorsiones en nuestra cultura y teología. La pregunta que queda es, ¿qué significa realmente rehabilitar a María Magdalena? ¿Es suficiente reconocerla como apóstol de los apóstoles si esto no va acompañado de cambios estructurales dentro del cristianismo? ¿O necesitamos ir más allá y replantearnos fundamentalmente cómo entendemos el liderazgo espiritual y el papel de las mujeres en la Iglesia? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para cualquier intento serio de hacer justicia a su legado. María Magdalena sigue siendo una figura profundamente subversiva precisamente porque desafía las categorías tradicionales impuestas por siglos de interpretación patriarcal. Su historia nos invita a reconsiderar nuestras propias ideas sobre género, poder y autoridad espiritual. Al hacerlo, nos enfrentamos no solo a nuestro pasado colectivo sino también a nuestras aspiraciones para el futuro. ¿Podemos imaginar un cristianismo verdaderamente inclusivo donde todas las voces sean escuchadas y valoradas por igual? El legado tardío pero persistente del reconocimiento oficial dado por Juan Pablo II muestra cómo incluso pequeños gestos pueden tener implicaciones profundas para nuestra comprensión colectiva del pasado. Sin embargo, también subraya cuánto trabajo queda por hacer para desmantelar las estructuras patriarcales que siguen moldeando nuestra fe e instituciones religiosas hoy en día. La historia resurgente desde las sombras no es solo una reivindicación personal para María Magdalena, es una invitación abierta para todos nosotros a cuestionar quiénes hemos permitido que definan nuestras narrativas espirituales y qué voces hemos dejado fuera deliberadamente o por negligencia histórica. En última instancia, quizás sea este cuestionamiento continuo, y no cualquier título formal, lo que constituya el verdadero acto redentor hacia ella y hacia nosotros mismos como comunidad creyente o sociedad crítica frente al pasado religioso hegemónico impuesto durante siglos. La figura de María Magdalena ha sido objeto de intenso debate y especulación a lo largo de los siglos, pero fue el bestseller El Código da Vinci de Dan Brown el que catapultó a la conciencia popular la controvertida idea de que pudo haber sido mucho más que una simple seguidora de Jesús. La novela, mezclando hábilmente hechos históricos con ficción, sugirió que María Magdalena podría haber sido la esposa o pareja sentimental de Jesús, una teoría que, aunque carente de evidencia histórica sólida, ha generado un torbellino de discusiones y ha llevado a muchos a cuestionar la narrativa tradicional sobre la vida de Jesús y los orígenes del cristianismo. Esta teoría, aunque popularizada por Brown, no es nueva. Tiene sus raíces en interpretaciones alternativas de textos apócrifos y en especulaciones que han circulado durante siglos en los márgenes de la ortodoxia cristiana. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, ha sido particularmente citado por quienes apoyan esta idea. En él, María Magdalena es descrita como la compañera de Jesús, un término que algunos han interpretado con connotaciones románticas o maritales. Sin embargo, los expertos advierten que esta interpretación podría ser anacrónica, ya que el término compañera en el contexto de la época podría simplemente referirse a una asociada cercana o discípula. La idea de Jesús como un hombre casado desafía siglos de doctrina cristiana y plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de su ministerio y la forma en que ha sido representado a lo largo de la historia. Si Jesús hubiera estado casado, ¿por qué este hecho habría sido suprimido de los registros históricos? ¿Qué implicaciones tendría esto para la teología cristiana y la comprensión de la naturaleza divina de Cristo?
Algunos defensores de esta teoría argumentan que el matrimonio de Jesús habría sido completamente normal y esperado para un rabino judío de su época. Señalan que el celibato no era una práctica común entre los judíos del siglo I y que, de hecho, podría haber sido visto con sospecha. Sin embargo, los críticos señalan que también existían tradiciones de celibato en ciertos sectores del judaísmo de la época, como entre los esenios, y que la misión única de Jesús podría haber justificado una desviación de las normas sociales. La ausencia de evidencia directa en los evangelios canónicos sobre un matrimonio de Jesús es vista por muchos como una prueba concluyente de que tal unión nunca existió. Sin embargo, los proponentes de la teoría argumentan que este silencio podría ser el resultado de una supresión deliberada por parte de los primeros líderes de la Iglesia, quienes podrían haber visto el matrimonio de Jesús como una amenaza a su autoridad o a la imagen de pureza y divinidad que querían proyectar. El debate sobre la relación entre Jesús y María Magdalena toca temas sensibles de género y poder dentro de la tradición cristiana. Si María Magdalena fue realmente la esposa de Jesús o una figura de autoridad en la Iglesia primitiva, su marginación posterior podría verse como un reflejo de las actitudes patriarcales que se desarrollaron en los primeros siglos del cristianismo. Esta perspectiva ha llevado a algunos a ver la rehabilitación de María Magdalena como un paso necesario hacia una comprensión más equitativa y justa del cristianismo primitivo. La teoría de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena también ha sido alimentada por interpretaciones alternativas de ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la escena en el Evangelio de Juan donde María Magdalena encuentra a Jesús resucitado y lo llama Rabboni, que significa maestro, ha sido interpretada por algunos como un momento de intimidad que sugiere una relación más profunda que la de maestro y discípula. Sin embargo, los eruditos bíblicos advierten contra la sobreinterpretación de tales pasajes, señalando que deben ser entendidos en su contexto histórico y cultural. La idea de que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido hijos ha sido particularmente controvertida. Algunas teorías conspirativas sugieren la existencia de una línea de sangre secreta que se remonta a esta supuesta unión, una idea que ha capturado la imaginación popular pero que carece de cualquier base histórica sólida. Estas especulaciones han sido rechazadas enérgicamente por la mayoría de los historiadores y teólogos como pura ficción. A pesar de la falta de evidencia histórica, la idea de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena continúa fascinando al público y generando debate. Esto plantea preguntas interesantes sobre por qué esta teoría resulta tan atractiva para muchas personas. ¿Es simplemente el atractivo de una historia de amor prohibido? ¿O refleja un deseo más profundo de humanizar a Jesús y hacer que su historia sea más relatable? La persistencia de esta teoría también nos obliga a considerar por qué la figura de María Magdalena fue tan intensamente demonizada a lo largo de la historia de la Iglesia. Durante siglos, fue erróneamente identificada como una prostituta arrepentida, una caracterización que no tiene base en los textos bíblicos. Esta tergiversación de su imagen podría verse como un intento de disminuir su importancia y neutralizar cualquier amenaza que su cercanía a Jesús pudiera representar para la autoridad masculina en la Iglesia. El debate sobre la relación entre Jesús y María Magdalena también toca cuestiones más amplias sobre cómo interpretamos la historia y la tradición religiosa. ¿Hasta qué punto podemos confiar en los registros históricos que han llegado hasta nosotros? ¿Cómo equilibramos el respeto por la tradición con la apertura a nuevas interpretaciones y descubrimientos? En última instancia, la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena probablemente permanecerá en el ámbito de la especulación. Sin embargo, el debate en torno a este tema ha tenido el efecto positivo de generar un mayor interés en el estudio de los orígenes del cristianismo y el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. Ha llevado a muchos a cuestionar suposiciones largamente sostenidas y a considerar perspectivas alternativas sobre la historia cristiana. Independientemente de la verdad histórica,
la idea de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena ha tocado una fibra sensible en la cultura contemporánea. Refleja un deseo de una narrativa más inclusiva y equitativa en la religión, una que reconozca plenamente la contribución de las mujeres y desafíe las estructuras de poder tradicionales. En este sentido, el debate sobre María Magdalena es tanto sobre nuestro presente y futuro como sobre nuestro pasado. La controversia en torno a María Magdalena nos recuerda que la historia, especialmente la historia religiosa, nunca es simple o unidimensional. Está sujeta a interpretación, reinterpretación y debate constante. Mientras continuemos explorando y cuestionando nuestras tradiciones heredadas, es probable que figuras como María Magdalena sigan siendo objeto de fascinación y controversia, desafiándonos a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes de nuestra fe y cultura. Los evangelios apócrifos representan una ventana fascinante y controvertida hacia una visión alternativa del cristianismo primitivo, una visión que desafía las narrativas establecidas y plantea preguntas incómodas sobre los orígenes de la fe cristiana. Estos textos, excluidos del canon oficial de la Biblia, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre figuras clave como María Magdalena, presentándola no solo como testigo de eventos cruciales, sino como una transmisora de enseñanzas espirituales profundas y complejas. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, es quizás el ejemplo más provocativo de cómo estos textos apócrifos pueden alterar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. En este Evangelio, María Magdalena emerge como una figura de autoridad espiritual, respetada por su profunda comprensión de las enseñanzas de Jesús. El texto describe cómo Pedro se dirige a María, reconociendo que el Maestro te amó más que a las demás mujeres, y le pide que comparta las palabras de Jesús que solo ella conoce. 3. Este pasaje no solo eleva el estatus de María Magdalena, sino que también sugiere la existencia de enseñanzas esotéricas que no fueron incluidas en los evangelios canónicos. La exclusión de textos como el Evangelio de María del canon oficial plantea interrogantes inquietantes sobre qué otras voces y perspectivas fueron silenciadas en el proceso de construir una narrativa cristiana unificada y controlada. ¿Qué motivó a los primeros líderes de la Iglesia a excluir estos textos? ¿Fue simplemente una cuestión de autenticidad histórica, o hubo consideraciones políticas y teológicas más complejas en juego? El contenido de los evangelios apócrifos a menudo desafía las interpretaciones tradicionales de la vida y enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, otro texto apócrifo, ofrece una descripción detallada de la resurrección de Jesús, algo que ninguno de los evangelios canónicos hace. 4. Este evangelio incluye detalles sorprendentes, como una cruz parlante que siguió a Jesús por los aires cuando salió de la tumba. Tales narraciones plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la fe primitiva cristiana y cómo se desarrollaron las creencias sobre la resurrección. Estos textos apócrifos también arrojan luz sobre las luchas internas y los debates teológicos que caracterizaron a las primeras comunidades cristianas. En el Evangelio de María, por ejemplo, se describe un conflicto entre María Magdalena y Pedro, con este último cuestionando la autoridad de María para enseñar. Este pasaje podría reflejar tensiones reales dentro de la Iglesia primitiva sobre el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual, un debate que continúa resonando en muchas denominaciones cristianas hasta el día de hoy. La exclusión de estos textos del canon oficial ha tenido consecuencias de largo alcance para la comprensión del cristianismo. Al limitar la narrativa a los 4 evangelios canónicos, la Iglesia primitiva efectivamente silenció una diversidad de voces y perspectivas que podrían haber ofrecido una visión más rica y matizada de la fe cristiana. Este acto de selección y exclusión plantea preguntas fundamentales sobre cómo se construyen las tradiciones religiosas y quién tiene el poder de definir la ortodoxia. El mensaje de los evangelios apócrifos a menudo difiere significativamente de la teología ortodoxa. Muchos de estos textos, como el Evangelio de María,
contienen elementos gnósticos que enfatizan el conocimiento espiritual secreto como clave para la salvación. Esta visión contrasta fuertemente con la doctrina cristiana tradicional de la salvación por la fe y la gracia. La supresión de estas perspectivas alternativas podría verse como un intento de los primeros líderes de la Iglesia de mantener el control sobre la interpretación del mensaje de Jesús. La figura de María Magdalena en estos textos apócrifos es particularmente intrigante. Lejos de ser la pecadora arrepentida de la tradición posterior, en estos evangelios ella aparece como una discípula privilegiada, poseedora de conocimientos espirituales profundos. El Evangelio de María la presenta como alguien capaz de tener visiones del Señor resucitado y de transmitir enseñanzas esotéricas. Esta representación plantea preguntas provocativas sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo y cómo este papel fue posteriormente minimizado o borrado. La exclusión de estos textos del canon también plantea interrogantes sobre la naturaleza de la inspiración divina y la autoridad espiritual. Si estos evangelios apócrifos contienen enseñanzas genuinas de Jesús, como algunos de ellos afirman, ¿por qué fueron excluidos? ¿Cómo podemos estar seguros de que los textos que sí fueron incluidos en el canon son más inspirados o auténticos? Estas preguntas desafían las nociones tradicionales de autoridad bíblica y podrían llevar a una reevaluación de cómo entendemos la revelación divina. El redescubrimiento y estudio de estos textos apócrifos en los últimos siglos ha reavivado debates sobre la naturaleza del cristianismo primitivo. Algunos eruditos argumentan que estos textos ofrecen una visión más auténtica de las enseñanzas originales de Jesús, libres de las capas de interpretación y dogma que se acumularon en los siglos posteriores. Otros, sin embargo, ven estos textos como desviaciones tardías de la verdadera fe, productos de comunidades marginales que no representan el núcleo del mensaje cristiano. La controversia en torno a estos textos no se limita al ámbito académico. La popularización de ideas derivadas de los evangelios apócrifos, como en la novela El Código da Vinci, ha llevado estas cuestiones a la conciencia pública, generando debates apasionados sobre la naturaleza de Jesús, su relación con María Magdalena y los orígenes del cristianismo. Aunque muchas de estas interpretaciones populares carecen de base histórica sólida, han servido para despertar un interés renovado en estos textos antiguos y en las preguntas que plantean. La exclusión de los evangelios apócrifos del canon oficial también plantea preguntas más amplias sobre cómo se construyen y mantienen las narrativas históricas y religiosas. ¿Quién tiene el poder de decidir qué voces se escuchan y cuáles se silencian? ¿Cómo afectan estas decisiones a nuestra comprensión del pasado y, por extensión, a nuestras creencias y prácticas actuales? En última instancia, el estudio de los evangelios apócrifos nos invita a reconsiderar nuestras suposiciones sobre los orígenes del cristianismo y la naturaleza de la fe. Nos desafía a imaginar un cristianismo primitivo más diverso y complejo de lo que a menudo se ha supuesto, un cristianismo en el que múltiples voces y perspectivas competían por la atención y la autoridad. Al hacerlo, estos textos nos obligan a enfrentar preguntas incómodas sobre cómo se ha construido nuestra comprensión de la fe y que podríamos haber perdido en el proceso. La controversia en torno a los evangelios apócrifos y su mensaje alternativo no muestra signos de disminuir. A medida que continuamos desentrañando los misterios del cristianismo primitivo, estos textos seguirán desafiándonos a expandir nuestra comprensión de la fe y a considerar perspectivas que una vez fueron silenciadas. Ya sea que los veamos como herejías peligrosas o como ventanas valiosas a una tradición perdida, los evangelios apócrifos seguirán siendo una fuente de fascinación, debate, quizás, de iluminación espiritual para las generaciones venideras. Hoy en día, María Magdalena se ha convertido en un símbolo poderoso para el feminismo moderno, un ícono que trasciende los límites de la religión para representar las luchas universales por la igualdad de género y la justicia social.
Su historia, marcada por siglos de tergiversaciones y silencios impuestos por sistemas patriarcales, resuena profundamente con las batallas contemporáneas por desmantelar las estructuras que han perpetuado la desigualdad. María Magdalena no es solo una figura del pasado, es un espejo que refleja las tensiones entre poder, género y espiritualidad que siguen vigentes en nuestras instituciones y culturas. Su reivindicación como pionera de la igualdad no es solo un acto de justicia histórica, sino también una declaración política y teológica que desafía las narrativas tradicionales. En los evangelios canónicos, María Magdalena ocupa un lugar central en los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Fue testigo de su crucifixión, estuvo presente en su entierro y fue la primera en verlo resucitado. Este último hecho, especialmente significativo, le otorgó una autoridad única dentro del movimiento cristiano primitivo. Sin embargo, su testimonio fue recibido con incredulidad por los apóstoles varones, quienes lo descartaron no porque dudaran de la resurrección en sí, sino porque provenía de una mujer. Este rechazo inicial simboliza una dinámica que se repetiría a lo largo de los siglos, la deslegitimación sistemática de las voces femeninas dentro de las estructuras religiosas. El patriarcado eclesiástico no tardó en tomar medidas para neutralizar el poder simbólico y espiritual de María Magdalena. En el siglo VI, el Papa Gregorio I consolidó la imagen de ella como una pecadora arrepentida, fusionando su figura con otras mujeres mencionadas en los evangelios, como la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús o María de Betania. Esta amalgama no solo borró su papel como líder espiritual, sino que también la redujo a un arquetipo que reforzaba las normas patriarcales, la mujer caída que encuentra redención a través del arrepentimiento y la sumisión. Durante siglos, esta representación dominó el imaginario colectivo, relegando a María Magdalena al ámbito del pecado y la penitencia. Sin embargo, esta narrativa comenzó a ser cuestionada en el siglo XX, cuando estudiosos feministas y teólogos críticos empezaron a desentrañar las capas de interpretación patriarcal que habían oscurecido su verdadera importancia histórica. La rehabilitación oficial por parte del Papa Juan Pablo II en 1988, quien la reconoció como apóstol de los apóstoles, marcó un hito importante en este proceso. No obstante, este gesto simbólico no fue suficiente para deshacer siglos de marginación. La figura de María Magdalena sigue siendo objeto de debate y controversia, tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Para el feminismo moderno, María Magdalena es mucho más que una discípula fiel o una testigo privilegiada, es un símbolo de resistencia contra las estructuras que han intentado silenciar a las mujeres. Su historia representa a todas aquellas cuyas voces han sido apagadas o distorsionadas por sistemas patriarcales. En este sentido, reivindicar a María Magdalena no es solo un acto académico o teológico, es una declaración política que desafía las bases mismas sobre las cuales se han construido muchas instituciones religiosas. La teología feminista ha jugado un papel crucial en esta relectura contemporánea de María Magdalena. Al analizar tanto los textos canónicos como los apócrifos, estas corrientes han destacado su papel como líder espiritual y transmisora del mensaje cristiano. En el Evangelio de María, por ejemplo, ella aparece como una figura central que recibe revelaciones directas de Jesús y las comparte con los demás discípulos. Este texto también describe un conflicto entre Pedro y María Magdalena sobre su autoridad para enseñar, lo que refleja tensiones reales dentro del cristianismo primitivo sobre el liderazgo femenino. Este conflicto no es solo histórico, tiene resonancias contemporáneas en debates actuales sobre el papel de las mujeres en las iglesias cristianas. A pesar de los avances logrados en algunas denominaciones, muchas instituciones religiosas todavía niegan a las mujeres acceso al sacerdocio o a roles de liderazgo espiritual. La figura de María Magdalena desafía estas restricciones al recordarnos que las mujeres desempeñaron roles fundamentales en los orígenes del cristianismo.
La reivindicación feminista de María Magdalena también subraya cómo su historia ha sido utilizada para controlar narrativas sobre género y sexualidad. Al presentarla como una pecadora arrepentida asociada con el pecado sexual, se perpetuaron estereotipos dañinos sobre la sexualidad femenina y se reforzó una visión limitada del papel de las mujeres dentro y fuera del ámbito religioso. Esta representación no solo distorsionó su figura histórica, sino que también contribuyó a justificar actitudes misóginas que persisten hasta hoy. En este contexto, devolver a María Magdalena su lugar legítimo en la historia cristiana no es solo un acto de justicia hacia ella, es también un paso hacia la construcción de una narrativa más inclusiva y equitativa. Su historia nos invita a reconsiderar nuestras propias ideas sobre poder, género y autoridad espiritual. Nos desafía a imaginar un cristianismo donde todas las voces sean escuchadas y valoradas por igual. La cultura popular también ha jugado un papel importante en esta transformación contemporánea de María Magdalena en un ícono feminista. Desde novelas como El Código da Vinci hasta representaciones artísticas modernas, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez para reflejar preocupaciones actuales sobre igualdad y justicia social. Aunque muchas de estas representaciones carecen de rigor histórico, han servido para mantener viva la discusión sobre su legado y para cuestionar las narrativas tradicionales. Sin embargo, esta popularización también plantea preguntas incómodas sobre cómo equilibrar el respeto por la tradición con la necesidad de reinterpretación crítica. ¿Es posible reconciliar estas visiones modernas con los textos históricos? ¿O estamos simplemente proyectando nuestras propias preocupaciones contemporáneas sobre una figura del pasado? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero lo que está claro es que María Magdalena sigue siendo una figura profundamente subversiva precisamente porque desafía las categorías tradicionales impuestas por siglos de interpretación patriarcal. Su historia nos recuerda que incluso las narrativas más arraigadas pueden ser cuestionadas y reescritas. En última instancia, reivindicar a María Magdalena como un símbolo para el feminismo moderno es tanto un acto político como espiritual. Es una afirmación del derecho de todas las personas, independientemente de su género, a participar plenamente en la vida religiosa y social. Es también un recordatorio poderoso de cómo incluso figuras históricas pueden ser transformadas en herramientas para luchar contra las injusticias del presente. María Magdalena nos invita a imaginar un mundo donde todas las voces sean escuchadas y valoradas por igual. Su historia nos desafía a confrontar nuestras propias suposiciones sobre género y poder y a trabajar hacia un futuro más inclusivo y equitativo. En este sentido, ella no es solo un ícono del feminismo moderno, es también un faro para todos aquellos que buscan justicia e igualdad en todas sus formas. La figura de María Magdalena sigue siendo un espejo fascinante y perturbador en el que se reflejan nuestras preguntas más profundas sobre poder, género y espiritualidad. En ella convergen siglos de interpretaciones, tergiversaciones y silencios que revelan tanto las tensiones históricas como los conflictos contemporáneos sobre quién tiene derecho a liderar, a enseñar y a ser recordado. Hoy, en un mundo que lucha por redefinir las estructuras de poder y las narrativas históricas, María Magdalena se erige como un símbolo que trasciende los límites de la religión para convertirse en una figura universal de resistencia, transformación y cuestionamiento. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre ella. Los textos canónicos, aunque la mencionan con frecuencia, son escuetos en detalles sobre su vida y su relación con Jesús. Los evangelios apócrifos, por su parte, ofrecen una imagen más rica pero también más controvertida, presentándola como una líder espiritual que compartía enseñanzas esotéricas y que incluso entraba en conflicto con los apóstoles varones. Esta dualidad entre lo canónico y lo apócrifo refleja las luchas internas del cristianismo primitivo por definir su identidad y sus jerarquías. Pero más allá de los textos, lo que resulta innegable es que María Magdalena ha sido moldeada no solo por las Escrituras,
sino también por los intereses de quienes han controlado la narrativa religiosa durante siglos. Su relegación al papel de pecadora arrepentida no fue un accidente. Fue una construcción deliberada que sirvió para neutralizar su influencia y para reforzar una estructura patriarcal que veía en el liderazgo femenino una amenaza. En este sentido, María Magdalena no solo fue víctima de los prejuicios de su tiempo, sino también de un sistema que buscaba consolidar su poder excluyendo a quienes no encajaban en sus moldes preestablecidos. La pregunta es, ¿por qué era tan importante silenciarla? ¿Qué representaba María Magdalena que resultaba tan peligroso para la Iglesia primitiva? Algunos sugieren que su cercanía con Jesús y su papel como testigo privilegiada de la resurrección la colocaban en una posición de autoridad espiritual que rivalizaba con la de Pedro y otros apóstoles. Si aceptamos las interpretaciones ofrecidas por textos como el Evangelio de María o el Evangelio de Felipe, ella no solo era una discípula cercana, sino también una transmisora de enseñanzas profundas que desafiaban las normas establecidas. Estos textos la presentan como alguien capaz de recibir revelaciones directas del Salvador, un hecho que habría sido difícil de aceptar para una comunidad dominada por hombres acostumbrados a monopolizar el poder espiritual. Pero el problema va más allá del género. María Magdalena encarna una visión del cristianismo que es profundamente subversiva porque pone énfasis en la experiencia personal y en el conocimiento directo como caminos hacia lo divino. Esta perspectiva contrasta con la estructura jerárquica y dogmática que eventualmente definió a la Iglesia institucional. Al relegarla al papel de pecadora arrepentida, se desvió la atención de su posible liderazgo espiritual y se reforzó una narrativa centrada en la obediencia y el control. Hoy, cuando revisamos su historia desde una perspectiva contemporánea, María Magdalena se convierte en un símbolo poderoso para aquellos que buscan desafiar las estructuras patriarcales no solo dentro de la religión, sino también en la sociedad en general. Su figura resuena especialmente con el movimiento feminista, que ve en ella a una mujer cuya voz fue silenciada pero cuya influencia sigue siendo palpable. En este contexto, reivindicar a María Magdalena no es solo un acto de justicia histórica, es también un llamado a reconsiderar cómo definimos el poder y quién tiene derecho a ejercerlo. El resurgimiento del interés por María Magdalena en tiempos recientes no es casualidad. En un mundo donde las mujeres están reclamando espacios que les han sido negados durante siglos, su historia ofrece tanto inspiración como advertencia. Es un recordatorio de lo fácil que es borrar o distorsionar las contribuciones de quienes desafían el status quo, pero también demuestra cómo estas figuras pueden resurgir desde las sombras para reclamar su lugar legítimo en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, este resurgimiento no está exento de controversia. Para algunos sectores conservadores dentro del cristianismo, cualquier intento de reexaminar la figura de María Magdalena representa una amenaza al orden establecido. Argumentan que estas reinterpretaciones modernas son anacrónicas y carecen de base histórica sólida. Pero esta resistencia solo subraya lo profundamente arraigadas que están las estructuras patriarcales dentro de muchas tradiciones religiosas. Por otro lado, hay quienes ven en María Magdalena no solo un símbolo feminista, sino también una figura espiritual cuyo mensaje trasciende las divisiones religiosas tradicionales. Algunos estudiosos y movimientos espirituales contemporáneos la presentan como una maestra mística cuyas enseñanzas sobre amor divino, sabiduría interior y transformación personal son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Esta visión contrasta fuertemente con la imagen tradicional de la pecadora arrepentida y ofrece una perspectiva más rica y matizada sobre quién pudo haber sido realmente. La pregunta entonces no es solo qué nos dice hoy María Magdalena, sino también qué estamos dispuestos a escuchar. Su historia nos desafía a confrontar nuestras propias suposiciones sobre género, poder y espiritualidad. Nos invita a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar verdades más profundas detrás de los mitos religiosos.
Pero quizás lo más importante es que nos recuerda que incluso las figuras más marginadas tienen el poder de transformar nuestra comprensión del mundo. En última instancia, María Magdalena sigue siendo un espejo en el que se reflejan nuestras aspiraciones y contradicciones como sociedad. Es tanto un recordatorio del pasado como una guía para el futuro. Al explorar su legado con mente abierta y espíritu crítico, podemos encontrar no solo respuestas sobre quién fue ella realmente, sino también sobre quiénes queremos ser nosotros como individuos y como comunidad global. Su figura trasciende los límites del tiempo porque encarna preguntas universales sobre justicia e igualdad. ¿Es hora de reescribir su historia? Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre ella, pero lo que está claro es que su legado sigue vivo, inspirando debates apasionados e iluminando caminos hacia un mundo más inclusivo y equitativo. En ese sentido, María Magdalena no pertenece al pasado, pertenece al presente y al futuro como símbolo eterno de resistencia, transformación e intriga espiritual.